Seguimos en psicología de la emoción y habíamos acabado en el anterior empezando con el proceso emocional. Y vamos a hablar de los desencadenantes emocionales. El desencadenante que pone en marcha el proceso emocional es la percepción de un cambio en las condiciones estimulares, tanto externas o internas al organismo. Esta percepción llega al organismo a través de los sentidos de la actividad mental. Un mínimo recuerdo puede ser un desencadenante. Este cambio estimular debe llamar nuestra atención. Si aparece de forma reiterada, nos habituaremos a él y dejará de elicitar la respuesta emocional. La situación debe ser verosímil, ya que la intensidad de respuesta emocional dependerá del grado de realidad que la situación provoque. Ejemplos típicos de desencadenantes: sorpresa, asco, alegría, miedo, ira, tristeza. Sorpresa, un estímulo nuevo, o típicamente débil o moderadamente intenso o no esperado, etc. Asco, son estímulos desagradables o molestos. Alegría, obtención de metas deseadas. Miedo, situaciones peligrosas. Ira, condiciones que generan frustración. Tristeza, cambios que implican pérdida, fracaso o separación. Hablemos de evaluación y valoración emocional. Las teorías al respecto se han centrado o bien en la primacía del afecto, las teorías evolucionistas, o bien en la primacía de la cognición, teoría cognitivista. Independientemente de esto, todos y todas tienen aspectos comunes que son: cada respuesta emocional es movilizada por un patrón distinto del sistema de análisis. En el momento de definir la respuesta emocional, influyen las diferencias en el sistema de análisis, las diferencias individuales y las temporales. Otro punto más. Todas las situaciones a las que se le asigna el mismo patrón de valoración evocarán la misma emoción. El sistema de análisis procesa la información que va a predecir qué respuesta emocional va a conseguir una mayor adaptación ante determinada situación. Otro aspecto sería: las respuestas emocionales inadaptativas son el resultado de una valoración inadecuada realizada por el sistema de análisis. Y otro aspecto sería en los cambios introducidos en el sistema de valoración para determinadas situaciones en el que intervienen en el desarrollo emocional futuro del niño. Hablemos del sistema de análisis. El proceso de evaluación valorativa es el sistema de análisis emocional que actúa como primer filtro de detección y desencadenamiento emocional discriminado, lo que tiene relevancia emocional y dándole un grado de intensidad. Es un sofisticado sistema de extracción y procesamiento de información enfocado a cumplir las funciones adaptativas, sociales y motivacionales de las emociones. En él se juega un doble papel, ya que evalúa la situación de dos formas, o con dos filtros de significado. ¿Qué sería? Con una evaluación de la situación y con una valoración de la situación. En cuanto a una evaluación de la situación, se evalúa la situación en función de características afectivas. Esto es el estado afectivo subjetivo que está regulado por el sistema de registro, en función de su significado personal. Este componente permite evaluar el ambiente y su función es adaptativa. En él se realiza mediante procesos automáticos y con un bajo nivel de conciencia. Es una vía de análisis muy rápida, que implica pocos recursos cognitivos y que permite dar una respuesta de urgencia ante situaciones que así lo demanden. Es una vía imprecisa, rígida y estereotipada. Pero al ser un procesamiento automático, permite procesar simultáneamente ambos canales sensoriales diferentes, sin perder eficacia. En algunos casos tenemos un patrón de evaluación evolutivamente preparado, como es el caso de una serpiente, que es una señal de peligro,
y por tanto es procesada de forma automática y rápida. La evaluación de la situación se compone a su vez de novedad, la cual se determinará si se ha producido algún cambio en el patrón estimular, valorando particularmente si una situación es nueva. En este caso, reclamará nuestra atención para determinar si podemos mantener la actividad habitual o si es necesario una acción por nuestra parte para adaptarnos a la nueva situación. Si una situación es improbable o no prevista, también requiere la atención del organismo para determinar sus potenciales consecuencias. Este análisis normalmente se hace por mecanismos primitivos de detención, aunque a veces pueden producirse estimaciones de probabilidad y predictibilidad. Los criterios de detección pueden variar de especies, personas, situaciones y también pueden depender del estado motivacional y las expectativas. Y hay un agrado intrínseco, en el cual se determina si las situaciones estimulares son agradables y por tanto será seguida de un acercamiento, o desagradable, que en este caso será seguida por una conducta de huida, evitación. Los criterios de detención intrínseca de agrado parecen ser innatos y en algunos casos existen circuitos específicos, como serían olores, sabores, etc. Es fundamentalmente una característica de la condición estimular. Se diferencia de la valoración positiva de la situación, ya que ésta nos ayuda a cumplir metas y depende del significado del estímulo. Y la otra forma automática que dependía de la valoración de la situación, pues en ella se evalúa la situación en función de su significación personal. Esto es el proceso de valoración cognitiva que está regulado por el sistema de información. Este componente lleva a cabo la reflexión y el registro, cumpliendo las funciones motivacionales y sociales. Es una vía de análisis más precisa, detallada y personal que la anterior, pero consume más recursos psíquicos y es más lenta en responder, por lo que es menos adaptativa, pero se ajusta más a las funciones sociales y motivacionales de la emoción. Hay un mayor nivel de consciencia y experiencia subjetiva y es la base para el desarrollo de las emociones secundarias y la base de los sesgos cognitivos. En cuanto a la significación, pues se valora si la situación es pertinente con las metas importantes y necesidades de la persona, si es relevante para la persona aquí y ahora, una ley de significado situacional. Esta valoración motivacional es esencial para determinar si una situación fomenta o pone en peligro la supervivencia, la satisfacción de necesidades y el logro de metas, la ley de lo concerniente. Gracias a los esquemas que tenemos incorporados, se realiza una detección rápida de la relevancia. La relevancia de la situación dependerá del número de metas o necesidades afectadas, de su prioridad relativa en la jerarquía y de su estado en el momento actual. Las prioridades de las metas suelen alterarse, pero las necesidades centrales suelen permanecer como primeras en cuanto a jerarquía. En cuanto al afrontamiento, este se determina la casualidad de lo sucedido, es decir, si se trata de algo que ha ocurrido de forma fortuita o de manera intencionada por parte de alguien. En cuanto a la valoración del afrontamiento, es una capacidad proactiva, ya que va más allá de la situación inmediata, permitiendo evaluar las probabilidades futuras, teniendo en cuenta las habilidades para cambiar la situación y sus posibles consecuencias. Su función es determinar la respuesta apropiada para un acontecimiento, dada su naturaleza y los recursos disponibles. Según la teoría de la atribución emocional de Werner, las expectativas de éxito y de fracaso generan un afecto positivo y negativo, pero también generan emociones distintas en función de la atribución del agente causal. Esta atribución influencia en la valoración sobre la habilidad para afrontar el acontecimiento y sus consecuencias. El control sería la capacidad de ejercerle, el poder sería la capacidad para desarrollar el control con éxito, y la aptitud de ajuste sería el potencial del organismo para adaptarse a los cambios en el ambiente.
ambiente. Y estos son aspectos separados de la habilidad de afrontamiento. Y en cuanto a las normas, pues se utilizan para analizar si la situación a desarrollar es conforme con las normas sociales, culturales, con las expectativas de otras personas y con normas que forman parte de nuestra autoimagen. La valoración de la situación estaría formada por la valoración cognitiva de los componentes de la valoración del núcleo de temas relacionados. El significado subyacente de cada emoción tendría 3 niveles de análisis, por 3 vías. La vía de conceptualización, la vía de valoración del significado y la vía de valoración de las características individuales específicas. Una vez enumeradas, vamos a hablar de ellas. En cuanto a la vía de conceptualización, esta sería un análisis molecular que recoge los componentes de la propia valoración y describe los juicios específicos que hace una persona para evaluar una situación de daño o de beneficio personal. Y ello implica una relevancia motivacional y una congruencia motivacional. En cuanto a la relevancia motivacional, sería una valoración que alude a compromisos personales y al grado en el que la situación es relevante para la persona. Es el primer responsable de que se produzca la respuesta emocional. Y en cuanto a la congruencia motivacional, sería la valoración que alude a si consistente o no con los deseos y metas de la persona. La otra vía que habíamos nombrado, la vía de valoración del significado, esta sería un análisis molar que recoge el núcleo de temas relacionados. Es el daño o beneficio central que subraya cada emoción. Ejemplo, en el alivio, una condición poenosa o incongruente que ha cambiado para mejor o ha desaparecido, la cual implica una responsabilidad, un potencial de afrontamiento enfocado al problema, un potencial de afrontamiento enfocado a la emoción y unas expectativas futuras. En cuanto a la responsabilidad, en ella se determina quién o qué es el responsable del mérito o de la culpa en función de los resultados de la situación y, por tanto, quién podrá ser objeto del esfuerzo para enfrentarse a ella. En cuanto al potencial de afrontamiento enfocado al problema, ella es la capacidad de enfrentarse al problema que implica evaluaciones acerca de la habilidad de la persona para actuar directamente sobre la situación y solucionarla, o para llegar a un acuerdo con los deseos de la persona. En cuanto al potencial de afrontamiento enfocado a la emoción, este se refiere a las perspectivas percibidas de ajustarse psicológicamente a la situación, modificando la interpretación de la misma, los deseos o las propias creencias. Y en cuanto a las expectativas futuras, se refieren a las posibilidades de realizar cambios en la situación actual o psicológica que podrían hacer que la situación pareciese más o menos congruente motivacionalmente. Y había una vía de valoración de las características individuales específicas, la cual recoge el componente individual de la valoración. Este nivel nos explicaría los sesgos en las valoraciones, es decir, las actitudes cognitivas emocionales que preparan a una persona para dar preferencia a una respuesta emocional y no a otra. Hablemos de estilos de procesamiento. Tradicionalmente se creía que los rasgos de la personalidad influenciaban directamente el procesamiento emocional. Sin embargo, en la actualidad se los considera mediadores o moduladores del procesamiento emocional. El estilo de acceso directo consiste en recuperar valoraciones y reacciones ya existentes previamente en el sistema de análisis. El estilo motivado tiene como objetivo primordial el logro de metas específicas de forma autorregulada, con un estilo heurístico, el que intenta llegar a una valoración definitiva con el menor esfuerzo posible, o un estilo sustancial, el que usa la estrategia de mantener un continuo procesamiento e interpretación de toda la información disponible.
En el caso de la represión y sensibilización, se influyen los rasgos de personalidad. Una persona represora intenta evitar la atención de estímulos amenazantes y una persona sensible continuamente supervisa el entorno para detectar la presencia de tales estímulos. Estos estilos están relacionados con los rasgos de ansiedad y deseabilidad social. Hablemos ahora de actitudes emocionales cognitivas. El sistema de valoración de la situación a veces puede hacer que las emociones pierdan su carácter adaptativo en un determinado momento y se tornen perjudiciales para la salud. Determinadas personas desarrollan actitudes cognitivas emocionales que favorecen la aparición de un cierto tipo de emoción sobre otro. Las actitudes se comportan como estados de hipervigilancia que permiten un alto grado de exploración del medio ambiente, pero que al mismo tiempo conllevaría la atención selectiva ante un tipo de estímulo emocional y una amplificación de determinada información del entorno. Considera ciertos estímulos como relevantes, les da prioridad en su procesamiento, prejuzga el entorno, lo cual prima un tipo de respuesta emocional frente a otro. Produce sesgos en el aprendizaje porque facilita una mayor retención de hechos relacionados con la emoción implicada, sesgos en la memoria porque produce una recuperación selectiva de la misma caracterizada por recuerdo de información asociada a la emoción responsable de la actitud, y sesgos interpretativos que hacen que una situación ambigua sea procesada dándole una significación emocional de la que carecería si no existiera la actitud. Predomina el procesamiento de arriba abajo, predominio de procesamiento conceptual. Son procesos emocionales proactivos, ya que permiten anticiparse a las condiciones estimulares en función de indicios que han ido acumulando con la experiencia. Estas son el fruto del establecimiento de una serie de sesgos que actúan sobre el sistema de valoración de la situación, anticipando y preparando los recursos psicológicos para un tipo de situación emocional específica. Por su carácter proactivo, al intentar modificar las consecuencias antes que ocurran, la no ocurrencia puede interpretarse como éxito, lo que proporciona un falso sistema de retroalimentación y así conducir al desarrollo de comportamiento no adaptativo. Es la diferencia entre responder a una amenaza real presente, reacción de miedo, y una amenaza potencial anticipada, probación ansiosa. Suelen producirse preferentemente ante emociones negativas. Según la ley del tono hedónico, las emociones negativas tenían mayor duración que las positivas y posiblemente esto facilite su desarrollo. En relación con las emociones, las actitudes tienen una duración mayor en el tiempo, sus efectos son tónicos, tienen una especificidad más baja, están producidas por situaciones contextuales, su origen es próximo, pero más vago, y el umbral de disparo se ve sensiblemente reducido. Ejemplo de actitudes y emociones podemos nombrar el miedo, la ansiedad, la ira, la hostilidad, la tristeza, la depresión. El miedo. Este se produce ante un peligro real y la reacción es proporcionada con este. La ansiedad es desproporcionadamente intensa con la supuesta peligrosidad del estímulo y es mantenida en el tiempo y se dispara como anticipación a algo que no ha ocurrido. La ira se produce puntualmente cuando el sujeto se ve bloqueado en la consecución de metas. La hostilidad es una actitud social mantenida de resentimiento que conlleva respuestas que son mezcla de indignación, desprecio y resentimiento. La tristeza es una consecuencia de sucesos no placenteros y denota pesadumbre o melancolía. Y la depresión, ella conlleva a pensamientos irracionales, negativos y errores en el procesamiento de la información que le llevan a percibirse como una persona poco valiosa y poco eficaz. Hablemos de activación emocional. La respuesta emocional implica múltiples efectos. Entre ellos están la experiencia subjetiva, que se refiere a las sensaciones que produce la respuesta emocional. Su principal temática es el placer o displacer, seguido de activación o intensidad.
Consta también de la autopercepción de la representación integrada de los cambios en todos los componentes de la respuesta emocional. Según Kavanagh, depende de la duración temporal del evento, la cualidad emocional, la intensidad de la situación y el grado de hedonismo. Es un reflejo de cambios en la bioquímica y fisiología del organismo. Un ejemplo sería la expresión facial de las emociones. La reacción subjetiva se refiere a todo el proceso generado por el cerebro como una reacción a influencias externas e internas. El medio interno y el externo son dinámicos, por tanto, el medio subjetivo también lo será. El sistema neuroendocrino es el órgano regulador y armonizador de los procesos subjetivos y viscerales. Los procesos subjetivos son reales, producto del metabolismo neuronal. La experiencia subjetiva tiene un tiempo de génesis y cierta latencia para entrar en acción, y tiene una cierta duración física. Es susceptible de ser activada o inhibida, y está modulada por los cambios de excitabilidad. Los contenidos de la experiencia subjetiva son virtuales, ya que aunque son producto de actividad neuroendocrina, son generados en el espacio-tiempo real. Sería una expresión corporal, que se refiere a la comunicación y exteriorización de las emociones mediante la expresión facial y otra serie de procesos de comunicación no verbal, como los cambios postulares o la prosodía o tono emocional del habla. Un afrontamiento, que se refiere a los cambios comportamentales que producen las emociones y que hacen que las personas se preparen para la acción. Es el conjunto de esfuerzos cognitivos y conductuales que están en constante cambio para adaptarse a las condiciones desencadenantes y que se desarrollan para manejar las demandas internas o externas, que es un proceso psicológico que se pone en marcha cuando en el entorno se producen cambios no deseados o estresantes, o cuando va a haber consecuencias no deseables. Y un soporte fisiológico, que se refiere a los cambios y alteraciones que se producen en el sistema nervioso central, periférico y endocrino. Los más estudiados se refieren al sistema somático y autónomo. Y hablemos de manifestación emocional. Según el esquema del proceso emocional, el segundo filtro que controla la manifestación de las emociones es el aprendizaje y la cultura. Levy lo denominó reglas regulativas y Eider reglas de despliegue. Este es el responsable del control emocional mediante la inhibición, exacerbación o distorsión que puede manifestarse en la respuesta emocional. El proceso de maduración y socialización incluye la adquisición de un autocontrol y un control externo sobre cómo pueden manifestarse las emociones. Esto actúa controlando los efectos emocionales para que se produzca un incremento o un déficit de determinados componentes de la respuesta emocional. Las personas aprenden que las reacciones emocionales pueden tener consecuencias negativas con otros, con uno mismo o con el entorno. En tales condiciones, el aprendizaje puede aconsejar inhibir la manifestación emocional al máximo posible. Estos mecanismos de control emocional actúan sobre todos los componentes de la respuesta emocional. Por ejemplo, en la experiencia subjetiva, que se observa a través de autoinforme, son influenciados por sesgos o estilos emocionales de represión y sensibilización y se pueden exagerar o reprimir las respuestas de los autoinformes de forma voluntaria o involuntaria. En cuanto a expresión corporal, la expresión de las emociones es involuntaria, pero pueden adquirir un carácter instrumental gracias al aprendizaje y la cultura, ya que con ello se produce una función de comunicación. En cuanto a la conducta motora, gracias al aprendizaje y la cultura, se pasa del afrontamiento automático y original propio de cada emoción a un afrontamiento extendido más cercano a la solución de problemas que a un patrón de conducta automático. Esto se hace para poder adaptarse a las condiciones del ambiente, ya que el afrontamiento no garantiza la solución de la situación problemática que lo ha desencadenado. La sobregeneralización se da cuando un afrontamiento que ha sido utilizado con éxito en la resolución de una situación emocional tiende a ser utilizado con persistencia. También se da en el caso contrario, cuando un afrontamiento fracasa y por eso dejamos de utilizarlo en situaciones que sí serviría. Por esta tendencia a la sobregeneralización se desarrollan los estilos de afrontamiento, el foro, que son formas personales características de afrontamiento. Son sesgos o formas preferidas en la manera de responder ante las emociones
que desarrollamos todas las personas. Y en cuanto al soporte fisiológico, se creía que se daba especificidad individual de respuesta, patrón de respuesta emocional propio de cada persona, que se da en la activación fisiológica emocional, pero se ha demostrado que no es así. Esto ocurre en un porcentaje bajo y parece que depende más de la intensidad emocional y del tipo de afrontamiento movilizado que de los sesgos o de la propia emoción. Y por último, hablemos de la dinámica emocional. Las emociones presentan en su desarrollo dos procesos secuenciales y diferenciados, la teoría del proceso oponente de aprendizaje. La experiencia emocional subjetiva que tiene lugar como consecuencia del proceso oponente es la suma de la producida por la respuesta emocional primaria y por la propia respuesta oponente. La respuesta emocional primaria se debilita con la presencia repetida del desencadenante y la respuesta oponente se debilita por la falta de uso. No todas las emociones provocan un proceso oponente y no siempre el proceso oponente mantiene una dirección contraria al proceso primario. Las emociones pueden influenciar las cogniciones, facilitando las valoraciones correspondientes. Por ejemplo, si estoy feliz, suelo ver resultados positivos.